Ya. Entonces, tenemos esa ecuación logarítmica. Si ustedes se fijan, son todos logaritmos en base 10, por lo tanto vamos a dejar todo escrito como logaritmo en base 10. Entonces, la parte superior va a ser usando propiedades de logaritmo. Si tenemos logaritmo de algo más logaritmo de otra cosa, eso es logaritmo de la multiplicación de los dos argumentos, ¿cierto? Y esto va a ser igual, y este que está acá en el denominador lo podemos pasar para allá como 2 por logaritmo de 5 menos x. ¿Estamos de acuerdo? No sé si se ve mejor. ¿Ya? Esto que está acá, lo ideal es dejar un logaritmo de algo a un lado y el logaritmo en la misma base al otro lado. ¿Ustedes están de acuerdo que por propiedades de logaritmo, este 2 que está multiplicando el logaritmo puede pasar al exponente? O sea, estamos usando la propiedad número 6. ¿Ok? Que si tenemos una constante multiplicando un logaritmo, esta constante puede pasar al exponente del argumento del logaritmo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Diga, pregunte nomás. ¿Sí? No quiero que se vea la luz. Ya. Y ahora, cada vez que uno tenga el logaritmo en base 10 de algo, igual al logaritmo en base 10 de algo, en realidad es cuando uno tenga logaritmo, si son las mismas bases, a partir de esta igualdad, nosotros podemos concluir que necesariamente los logaritmos son iguales, ¿de acuerdo? Esto no significa que uno simplifica los logaritmos. Si ustedes osan hacerle una rayita así a esos logaritmos, aunque el desarrollo esté bueno y la respuesta está buena, está todo el ejercicio malo, porque significa que no comprenden el concepto de logaritmo. La palabra log no representa un número. Tiene que ser logaritmo de un argumento, representa un número. ¿De acuerdo? Por lo tanto, uno no simplifica la palabra log, porque eso no tiene sentido. Lo que pasa es que logaritmo de un argumento igual al logaritmo de otro argumento implica necesariamente que los argumentos tienen que ser iguales. Es porque en el fondo uno aplica el paso de aquí a acá, uno aplica la función inversa del logaritmo, que es la potenciación, que es 10 elevado a esto. Por lo tanto, se anula y queda el argumento. 10 elevado a esto se anula y queda en el argumento. Pero ustedes lo pueden utilizar directamente. Si tenemos logaritmo de una base, de un argumento, igual al logaritmo en la misma base de otro argumento, eso necesariamente significa que los argumentos deben ser iguales. ¿Ok? Y por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Después de desarrollar, vamos a tener una ecuación de segundo grado, ¿cierto? Entonces nos va a quedar, si pasamos esto para allá, nos queda 3x cuadrado menos 10x más 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y claramente, en esta ecuación, no podemos visualizar dos números que multiplican, porque aquí aparece un factor, por lo tanto usamos la fórmula, considerando el a como 3, el b menos 10 y el c igual a 3, nos va a quedar que x va a ser igual a menos b, más menos la raíz de b al cuadrado, que sería 100, menos 4 por a y por c, 3 por 3, 9, y 9 por 4, 36, y esto partido por 2 veces a, que sería 2 por 3, 6, por lo tanto va a ser 10 más menos la raíz de 100 menos 36, nos da 64, ¿cierto? Por lo tanto nos queda raíz de 64, que es 8, partido por 6, por lo tanto vamos a tener una posibilidad para x, que sería 10 más 8, que es 18 dividido por 6, que es 3, 10 menos 8, que sería 2, partido por 6, que es 1/3. Estos dos números que están acá son las dos alternativas posibles para ser solución de la ecuación logarítmica. ¿Qué tenemos que chequear nosotros? Tenemos que chequear que estas dos soluciones no generen alguna contradicción en el enunciado original del ejercicio. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si tomamos x igual a 3,
lo ponemos en el argumento de los logaritmos naturales que aparecen en el enunciado, no nos puede quedar un argumento negativo, ¿de acuerdo? Entonces, si x vale 3, lo ponemos acá, 11 menos 9 nos da un argumento negativo, positivo, no hay problema. Si ponemos el 3 acá, nos da un argumento positivo o negativo, nos da un argumento positivo, no hay problema. Una solución, entonces, sería x igual a 3. Después, si tomamos x igual a 1/3 y lo reemplazamos acá, 11 menos 1/3 al cuadrado, que sería 11 menos 1/9, el argumento es positivo, no hay problema. Si ponemos acá 1/3, nos va a quedar 5 menos 1/3, argumento positivo, no hay problema. Por lo tanto, la solución del ejercicio corresponde al número 3 y al número 1/3. O sea, esta ecuación tiene dos soluciones dentro de los reales. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ya. Este es uno de las ecuaciones, y ahora voy a hacer la otra ecuación, la que si uno la ataca por el camino largo, queda una cosa horrible, como nos quedó delante. Entonces ahora lo vamos a hacer de manera más sencilla. ¿De acuerdo? Voy a tener que hacer algo porque no tengo alcohol. Con alcohol gel a lo mejor esto sale, queda una pizarra, porque a lo mejor mi borrador parece que está medio mal. A ver, teníamos la ecuación, otra ecuación, teníamos x cuadrado menos 4x más 7 multiplicado por logaritmo de 5 más logaritmo de 16, y esto era 4, si no me equivoco. ¿Estamos de acuerdo? Ya, vamos a resolver ahora esta ecuación de una manera más sencilla. Veamos. Vamos a aplicar una propiedad, que es la propiedad número 6, que dice lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, la vamos a leer de derecha a izquierda. Si tengo un número multiplicando el logaritmo en base a de x, este número puede pasar arriba en el exponente del argumento del logaritmo. O sea, este n, lo ponemos arriba. Vamos a pensar que este es como un n. Entonces, esto va a ser igual al logaritmo de 5 elevado a ese gigante n. ¿Ya? Hemos aplicado solamente la propiedad 6. Este otro logaritmo lo vamos a dejar escrito tal cual, porque no podemos calcular cuánto es el logaritmo en base 10 de 16, pero el 4, dado que la mayoría del ejercicio aparecen logaritmos en base 10, vamos a escribir el número 4 como un logaritmo en base 10. ¿Se acuerdan acá que yo les había puesto, por ejemplo, si uno tiene un número n cualquiera? Si por ejemplo yo tengo un número n cualquiera, yo lo puedo escribir como logaritmo en la base que yo quiera, de la base elevado al n, ¿cierto? Sí, porque cuando uno dice logaritmo en esa base de eso elevado a n, esto es n. Porque la pregunta es, ¿esto elevado a cuánto me va a dar este argumento? A n. Cuadradito elevado a n, efectivamente nos da el argumento que es cuadradito elevado a n. ¿Ok? Por lo tanto, cualquier número uno lo puede expresar como un logaritmo en la base que uno quiera o que uno le convenga dependiendo del ejercicio. Como en este ejercicio la mayor parte de los elementos de los factores que aparecen son logaritmos en base 10, nosotros vamos a escribir este número 4 como logaritmo en base 10, que no se escribe ¿de qué cosa? Del 10 elevado a 4. ¿De acuerdo? Logaritmo en base 10 de 10 elevado a 4, efectivamente es 4. Logaritmo en base 10 de 10 elevado a 4, efectivamente es 4. ¿Ya? Entonces, después aplicamos la propiedad que si tengo logaritmo de algo más logaritmo de otra cosa, que es la propiedad 4, logaritmo de algo más logaritmo de otra cosa, lo podemos escribir como un solo logaritmo, donde el argumento es la multiplicación de estas dos cosas. ¿Ok? Entonces,
nos quedaría logaritmo de 5 elevado a x cuadrado menos 4x más 7 multiplicado por 16, y esto es igual al logaritmo de 10 elevado a 4. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok. Ahora, cada vez, como les dije antes, que uno tenga un logaritmo de algo igual al logaritmo de otra cosa, automáticamente significa que los argumentos deben ser iguales. O sea, que 5 elevado a x cuadrado menos 4x más 7 por 16 tiene que ser igual a 10 elevado a 4, que es 10.000, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ok? Y ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos pasar este 16 dividiendo al 10.000, y 10.000 dividido por 16 nos queda, que lo hice acá, nos queda 625. 10.000 dividido por 16. Pero ojo que acá, como tenemos, esta ahora se convirtió, nuestra ecuación logarítmica del comienzo se transformó en una ecuación exponencial. Y las ecuaciones exponenciales, para resolverlas de manera más sencilla, lo ideal es dejar los elementos que aparecen en la misma base. Por ejemplo, si una estructura como esta, nos quedaría 5 elevado a 4x más 7, y este 625, que lo había hecho acá, nos queda en base 5, es 5 elevado a 4. ¿De acuerdo? ¿Qué significa, usando ahora los conocimientos que vieron de exponencial, si yo tengo 5 elevado a algo igual a 5 elevado a otra cosa, necesariamente significa que los exponentes deben ser iguales? O sea, que x cuadrado menos 4x más 7 debe ser igual a 4. ¿Estamos de acuerdo? Voy a borrar acá. Profe, Diga. profe, yo tengo una pregunta, me perdí en la parte donde sale 5 elevado a x cuadrado menos 4x más 7 por 16. Ahí me perdí, porque el 16 como que ¿Ya? desapareció y no... No desapareció. Lo que pasa es que este pasó dividiendo al 10.000. Ah, ya. Tomamos 10.000 y lo dividimos por 16. Ya, profe. Es la que tiene el incógnito. Entonces el 16 lo pasamos para abajo y 10.000 dividido por 16 nos da 625. 25. Ah, ya, profe. Gracias. ¿Ok? Ya, súper. Súper bien. Ya, entonces ahora nuestro problema se reduce a resolver esta ecuación que está acá abajo, que es una ecuación de segundo grado, ¿cierto? Pero es una ecuación de segundo grado sencillita, no como el otro expresión que no había quedado delante. Los números que multiplicados nos dan 3 y sumados nos den menos 4, sería el 3 y el 1, ¿cierto? Menos 3 y menos 1. Menos 3 por menos 1 efectivamente nos da 3 positivo. Y menos 3 menos 1 efectivamente nos da el menos 4. ¿Ok? Y por lo tanto de acá, que vamos a tener x menos 3 igual a 0, nos queda x igual a 3. ¿Sí? Y x menos 1 igual a 0, nos queda x igual a 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estos serían los dos candidatos a ser soluciones de la ecuación logarítmica, pero tenemos que volver. Siempre hay que chequear, cada vez que uno esté frente a una ecuación logarítmica, que con las respuestas que obtuvo no se produzcan contradicciones, como por ejemplo, que el argumento de un logaritmo sea un número negativo. Entonces uno toma el 3, pero el detalle es que en esta ecuación logarítmica no hay ningún argumento que contenga la incógnita, por lo tanto, aquí no hay necesidad de reemplazar, porque no hay ningún argumento donde reemplazar las x, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la solución de esta ecuación es el número 1 y el número 3, o sea, tiene dos valores de x que satisfacen que al reemplazarlos acá, nos da una expresión que va a ser igual a la otra. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y eso, estimados, es la parte
de los logaritmos. Si me queda un poco más de tiempo, sí, me quedan 10 minutos, voy a hacer otro ejercicio más de logaritmos de la parte de ejercicios. ¿Ok? Ya, denme un segundo. Ya. Ya, ok. Tenemos este otro ejercicio que es logaritmo de la raíz de 3x más 10 menos el logaritmo de la raíz de x más 2 igual a 1 menos logaritmo de 5. Ya. Ya. En este problema que está expuesto arriba, de la misma manera que antes tenemos que aplicar propiedades de logaritmos, ¿ya? Por ejemplo, en este que está acá, inmediatamente sabemos que esto es lo mismo que la raíz de 3x más 10 partido por la raíz de x más 2. Esto es usando la propiedad número 5. ¿Ok? Y al otro lado, fíjense que el número 1 nos conviene escribirlo como un logaritmo en base a 10, porque la mayor parte de los elementos que aparecen en este problema son logaritmos en base a 10. Entonces, claramente son logaritmos en base 10 de 10 elevado a 1, ¿cierto? O sea, este 1 es este 1. ¿Ok? ¿Ya? Menos logaritmo en base 10 de 5. Entonces nos va a quedar logaritmo de la raíz de 3x más 10 partido por x más 2 igual al logaritmo de 10 partido por 5, ¿no es cierto? Usando la misma propiedad número 5 que esta que está acá. Ahora, nosotros, si observan ustedes, bueno, desde acá, bueno, esto es un 2, por lo tanto, si tenemos, de nuevo, logaritmo de algo igual al logaritmo de otra cosa, necesariamente eso significa que los argumentos deben ser iguales. ¿Ok? Y aquí ya caemos en una ecuación sencilla de primer grado, inclusive. Nos queda 3x más 10. Profe, Dígame. ¿tengo que poner las restricciones primero antes de hacer el ejercicio? Por ejemplo, ahí habría alguna restricción, no sé, por ejemplo, en la raíz de que tiene que ser positiva, ¿tengo que dejarla puesto? ¿O eso lo hago al final? No. O sea, es importante las restricciones, pero usted lo puede trabajar después, porque cuando llegue a las soluciones, usted va a tener que reemplazar en los argumentos que están acá, ¿me entiende? Entonces, si por ejemplo, su pregunta apunta que si usted obtiene un X, por ejemplo, suponga que obtenga un X que fuese menos 4, estoy inventando. Se lo pone acá adentro, le va a quedar 3 por menos 4, le queda menos 12, más 10, un argumento negativo, por lo tanto esto no existe en los números reales, luego ese número x igual a menos 4 no puede estar dentro de la solución y usted lo descarga. ¿De acuerdo? Si usted quiere, lo puede hacer antes o al final. O sea, lo que creo yo que usted querría haber hecho es anotar que esto tiene que ser mayor a 0, o sea, mayor o igual a 0. Esto es 0. Y además tiene que tener que x más 2 también tiene que ser mayor estricto que 0. Esas serían las dos restricciones. Pero como les digo, podría trabajarlo al final, una vez que llegue a las respuestas y analizar si en el enunciado original usted llega a alguna contradicción. Las dos son válidas, ¿ya? Pero a veces nosotros les pedimos las restricciones al principio, así que en ese escenario, fantástico que las pongan. ¿Ya? Gracias, profe. Ya, entonces nos va a quedar 3x más 10 igual a 4x más 8. De acá nos va a quedar que x va a ser igual a 10 menos 8, que sería 2. Este x igual a 2, tenemos que chequear, que al ponerlo acá adentro no nos da contradicciones. 3 por 2, 6, más 10 es un argumento positivo, sí, no hay problema, esto sigue siendo positivo. Después cuando x vale 2, la raíz de 2 más 2 adentro positivo, esto positivo, no hay ningún problema. Por lo tanto, la solución del ejercicio sería el número 2. ¿De acuerdo? Ya, estimados. Eso sería entonces
lo que dice relación con los logaritmos. ¿Se entendió? Háganme así con el dedito. ¿Sí? Ya. Fantástico. Súper.